Lo he dicho en otras ocasiones y creo que vale la pena repetirlo, cómo me ayudó muchísimo una vez que estaba aquí en una de las capillas de la selva bautizando y en un momento determinado me preguntó una de las madres, era una mujer joven, pobrísima, con una ropa raída, rota, y cuando les dije que bueno, que habíamos terminado el bautizo y que continuaba la Santa Misa, me dice: ¿y no va a abrirle los oídos y la lengua a los niños? Porque el rito del efetá en el ritual del bautismo es optativo, y yo la verdad muchas veces no lo había hecho. Y me hizo tanto impacto que desde entonces absolutamente en todos los bautizos lo he hecho y espero seguirlo haciendo siempre con todo el valor y la importancia que tiene. Y esto lo digo a raíz del pasaje evangélico tan bonito que nos propone la palabra de Dios hoy en el capítulo 7, versículo 31 de San Marcos, donde dice: en aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó a Sidón camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le pide que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Dios mío, qué palabras tan preciosas. Y quizá el mensaje del Evangelio de hoy no es otro que esta sola palabra, la palabra efetá, ábrete. El día de nuestro bautismo se nos abrieron los oídos, se nos soltó la traba de la lengua, se nos soltó la sordera, rompió nuestra sordera y nos soltó la traba de la lengua, nos abrió los oídos para escuchar la palabra de Dios, para oír su voz resonar en nuestros adentros, para que en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida pudiéramos nosotros saber escuchar a Dios que nos habla al corazón. Por supuesto que no se trata de los oídos de la cara, sino que se trata del oído interior, del oído del corazón. Señor, rompe mi sordera, abre mis oídos para saber escuchar tu voz en mis adentros, para saber escuchar el murmullo, el susurro de tu amor que vibra dentro de mi corazón. Y suelta la traba de mi lengua para que no sea tartamudo, para que no sea mudo, para que pueda proclamar con alegría que tú eres el Señor y contar al mundo entero las maravillas que has hecho en mi vida. Mirad, ojalá que a todos este pasaje del Evangelio nos ayude a descubrir cuáles son las causas de nuestra sordera, cuáles son la causa de que nos volvamos tantas veces mudo ante la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no habré sido yo como sacerdote un perro mudo? ¿Cuántas veces no habremos sido como seglares, como padres de familia, no habremos sido perros mudos? ¿Cuántas veces hemos sido sordos a la voz de Dios? A veces Dios nos habla de maneras tan diferentes, y solo quien tiene el corazón limpio, es precisamente el pecado lo que hace que seamos sordos. Es el pecado, nuestra cobardía, lo que nos impide que hablemos al corazón. Para nosotros, la celebración de esta Santa Misa tiene que ser un grito que le diga a Jesús: Señor, di una vez más en mi vida, efetá, que se me abran los oídos del corazón, que me suelte la traba de la lengua para gritar todo cuanto tú has hecho por mí, todas las maravillas que tu amor me ha concedido ver. Lo bonito de ir viviendo, lo bonito de ir cumpliendo años, lo bonito que es
ir viendo pasar la obra de Dios en nuestra vida es que nos concede muchísimas oportunidades, extraordinarias oportunidades para poder nosotros, con la voz de Dios, proclamar la bondad de su corazón. Que el Señor rompa mi sordera, que el Señor me dé lengua de iniciado, dice la palabra de Dios, para poder, en medio de las circunstancias más difíciles de mi vida, saber proclamar el amor de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, cantar eternamente su bondad, cantar eternamente sus misericordias, que todo el mundo sepa todas las maravillas que Él ha hecho en mi vida y en la vida de los hombres, mis hermanos. También nos puede ayudar mucho examinar nuestra conciencia, examinarnos como, no solamente como individuos, pero como sacerdotes, como obispos, como familia. ¿Estamos de verdad a la escucha de la palabra de Dios? Muchas veces la sordera viene no solo por nuestro pecado, sino que a veces nuestra sordera viene causada por que hay tanto otro ruido en nuestra vida, tantas otras preocupaciones, tantos otros intereses, tantas otras diversiones, que es imposible escuchar a Dios, o al menos muy, muy difícil. Y por eso que cada uno de nosotros, en la celebración de esta Santa Misa, le pida al Señor: Señor, regálame el silencio que necesito, porque muchas veces mi sordera es porque es que hay tanto ruido en mi vida, tanta mundanidad en mi vida, tanto pecado en mi vida, que es imposible que yo pueda escuchar tu voz. Por eso, si es verdad que, como tantísimas veces os he repetido, dice San Juan de la Cruz que en este camino se avanza más quitando que poniendo, pues que vayamos quitando todo ese ruido que nos impide escuchar la armonía de su voz, el querer de Dios, la voluntad de Dios. Solamente así seremos felices y solamente así nuestra vida tendrá rumbo. Sabremos de dónde venimos, sabremos a dónde vamos, sabremos la razón de nuestra existencia. Digo una vez más, que la celebración de esta Santa Misa sea un grito al corazón. Señor, que yo pueda oír, Señor, que yo pueda ver, Señor, que yo pueda proclamar. A mí me parece que especialmente los sacerdotes necesitamos de este don, porque curiosamente el ser sordo-mudo, la sordera y la mudez van juntas. ¿Cómo puedo proclamar si no escucho? ¿Cómo puedo predicar como sacerdote si no soy hombre de oración? Si no escucho al Señor hablar en mi interior, si no escucho al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que me revelan los misterios de su interioridad, ¿cómo puedo ponerme de pie delante de un público, delante de los feligreses, delante del pueblo santo de Dios y decir una palabra que les toque el corazón? Si no somos hombres y mujeres de fe, difícilmente vamos a ser grandes predicadores. Y también pensadlo los laicos, los que tenéis la misión de dar testimonio de Jesús en el mundo. Hace falta mucho silencio interior para poder vivir la vida cristiana en medio de tanto ruido. Hace falta mucho silencio interior que acalle todos los sonidos que me rodean, que me distraen, que me confunden. Tratad de hacerlo en vuestras familias. Tratad de apagar un poco la televisión y todos esos medios electrónicos que aíslan a los niños, que hace imposible el diálogo en la familia, no digamos la oración en familia. Es prácticamente imposible. Yo os animo a todos a que digamos: Señor, di efetá en mi vida una vez más, pero grítamelo, para que yo de verdad pueda escucharte para siempre, para que yo nunca más vuelva a ser sordo a tu voz y para que nunca tenga miedo a decir que tú eres el Señor, que tú has muerto en la cruz por mí, que has dado la vida por mí, que estás presente en la Eucaristía, que estás presente donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre. Dame la gracia de poder creer como sacerdote que mis acciones son acciones tuyas, que como religiosa soy tu esposa, que como padres o madres de familia somos testigos del amor que tú tienes a tu Iglesia. Que en la celebración de esta Santa Misa
cada uno de nosotros pueda escuchar a Jesús que grita en nuestro interior: Efetá, ábrete.